Estás escuchando el podcast de Gas Renovable. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio en el que viajamos al noroeste de España para conocer cómo Galicia se está posicionando como una de las regiones llamadas a jugar un papel clave en el desarrollo del hidrógeno renovable en nuestro país. Para ello contamos con Maite Gutiérrez Rosselló, exgerente de la Asociación Gallega del Hidrógeno, entidad que en los últimos meses, entre otras cosas, ha presentado un completo mapa con más de 30 proyectos de hidrógeno verde en Galicia. Ha reforzado alianzas nacionales como la Alianza de Valles del Hidrógeno y ha impulsado la colaboración entre industria, investigación y administraciones públicas. Con ella hablaremos sobre el potencial real del hidrógeno, sobre lo que ya está ocurriendo en Galicia y sobre cómo esta tecnología puede transformar la industria, el transporte y la economía local. Buenos días, Maite, y gracias por acompañarnos. Nos alegra muchísimo que participes en el podcast. Buenos días, Yolanda, y encantada de estar con vosotros. Pues, Maite, lo primero que vas a hacer es presentarte a los oyentes compartiendo 4 o 5 cosas personales sobre ti. Pues un hobby, un hábito, un libro, una película, alguna curiosidad, lo que tú consideres. Bueno, pues bien, me has presentado brevemente, pues deciros que yo soy licenciada en Ciencias Biológicas y, por tanto, derivado de mi formación, pues todo el mundo entenderá que me encanta todo lo que tiene que ver con el medio en que vivimos. Me encanta la naturaleza, yo soy zoóloga, me encantan los animales y me encanta todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la energía, que ha sido mi actividad prioritaria a lo largo de toda mi vida profesional. Si has de preguntarme cuáles son mis hobbies, me encanta leer y me encanta el cine. Mi película preferida es Lo que el viento se llevó, que creo que la he visto cientos de veces. Y de mis libros preferidos, El perfume, por ejemplo. No sé si esto hace que veáis más o menos pues cómo soy y qué es lo que hago en mi tiempo libre. Estoy Claro, casada, tengo 2 hijos a los que dedico bastante tiempo. Y el resto del tiempo, pues como todos los ciudadanos, se lo tengo que dedicar al trabajo, que lo hago encantada. pues sí, me encanta que compartáis cosas personales porque, bueno, no se trata de categorizar ni de clasificar a una persona, pero sí conocer un poquito algunos detalles de su parte más personal. Porque esto es un podcast en el que hablamos sobre todo de cosas profesionales del trabajo y siempre me gusta acercar un poquito vuestro lado más, pues eso, más íntimo o personal a los oyentes. Que sepas que El perfume es una de mis novelas también preferidas. Me parece increíble, maravillosa. Sí. Y la película, la versión de la película, tengo que decir que También. que me gustó muchísimo. Suelo analizar mucho, ¿vale? Las versiones, cinematográficas de obras literarias que me gustan, y esta me encantó. Bueno, Estoy de pues, acuerdo. Maite, vamos ahora a adentrarnos ya en el ámbito profesional. Ya te has presentado un poco a nivel personal, pues ahora quiero que nos digas, porque yo te he presentado como excedente de la Asociación Gallega del Hidrógeno, pero exacto, y vas a hablar en base a tu experiencia sobre el hidrógeno, pero dinos dónde trabajas ahora, qué puesto ocupas. Bueno, actualmente sigo muy relacionada con el ámbito del hidrógeno, y colaboro muy activamente como consultora en una empresa que se llama Chance and Choice, Chao, para abreviar el nombre, que apoya también todo el ámbito del hidrógeno, tratando de desarrollar proyectos a nivel nacional. Muy bien. Entonces sigo muy ligada al mundo del hidrógeno. Pues de eso se trata. Estás aquí no te voy a decir experta, ¿vale? Pero como profesional que sabe mucho sobre hidrógeno. Espero Pues realmente poderos dar esa información, sobre todo muy básica. En el mundo del hidrógeno está muy bien toda la parte técnica y tecnológica porque es muy importante, pero yo también creo que es muy importante también que la sociedad entienda qué es el hidrógeno y por qué es importante para todos nosotros. Y eso es lo que yo voy a tratar de transmitiros. me parece estupendísimo. Pues mira, vamos a empezar por ahí. Vamos a explicarles a los oyentes de forma pues muy sencilla qué es el hidrógeno verde o renovable como vector energético y cuál es su Vale. papel dentro del mix energético de nuestro país, que eso también es importante. Bueno, pues de forma muy básica, el hidrógeno verde es un gas renovable, es decir, es un combustible gaseoso.
¿vale? ¿Y por qué se llama renovable? Porque se obtiene a partir de fuentes de energías o materias primas renovables, como puede ser el sol, el viento o el agua. Y que al ser consumido tiene un impacto ambiental que es muchísimo menor que el de los combustibles de origen fósil, como puede ser el gas natural, ¿vale? Estos combustibles de origen fósil van a emitir los denominados gases de efecto invernadero, que todo el mundo conocemos, como son el metano, el CO2 o los óxidos nitrosos, que son los que han producido y se ha derivado el cambio climático. Es decir, ¿cómo vivimos la sociedad al cambio climático? Pues a través de las sequías, de las inundaciones extremas, de los huracanes, etcétera. ¿Cuál es la característica más importante de la contribución del hidrógeno verde? Pues su objetivo es la descarbonización, ¿vale? Y la descarbonización se produce porque utilizan energías limpias para su producción, la electricidad a través de, como he dicho antes, el sol, el agua o el viento. La principal característica de este hidrógeno verde es que es un vector energético, es decir, en realidad no es una fuente de energía, es un medio de almacenamiento, de transporte y de liberación de la energía cuando la necesitamos, en el momento y en el sitio en que la vamos a utilizar. ¿Y cómo se origina el hidrógeno verde? Pues se produce mediante un proceso que se llama electrólisis del agua, que lo que hace es separar el hidrógeno del oxígeno utilizando esta electricidad que se genera exclusivamente por fuentes renovables. No sé si lo he explicado de una Muy bien, lo forma. has explicado muy bien. Y lo que sí que te voy a pedir, vamos a hacer énfasis en esta parte porque vamos a intentar darle un tono muy divulgativo al podcast. Has dejado muy claro que es un vector energético, no una energía renovable, No pero una fuente de energía, es un exacto, vector exacto. energético y no una fuente de energía. Exacto. Vamos a incidir en su papel dentro del mix energético, ¿vale? Es decir, tenemos por un lado la eólica, la Ujú, fotovoltaica, tenemos incluso biogás, tenemos biometano, tenemos nuclear, tenemos la hidráulica, la maremotriz, en fin, hay muchos tipos de energías, renovables y no renovables, ujú. pero el hidrógeno renovable, ¿cuál sería, de todas esas patitas, cuál sería su función o qué papel jugaría? Mira, en realidad ha habido momentos 2 años atrás donde el hidrógeno verde parecía que iba a ser la solución a todos los males energéticos del mundo, ¿vale? Lo cierto es que a medida que ha ido pasando el tiempo, el hidrógeno verde, como ocurre siempre que hay un cambio de ciclo energético, y estamos viviendo un cambio de ciclo energético, se está encontrando con muchos obstáculos, con muchos problemas, por tanto, su velocidad de crucero no está siendo en absoluto ni la que queremos, ni la que en su momento tanto Europa como América deseaba. Entonces, esto nos traslada a una realidad desde este momento para el futuro, y es que la energía va a estar compuesta por un mix de producciones, ¿vale? Es decir, van a convivir de una forma simultánea eh, la energía renovable con la no renovable y con todas las fuentes que en este momento, digamos, están en vigor, están funcionando. ¿Qué es lo que se pretende en un periodo medio y largo? Que todas aquellas energías que utilizan, que generan gases de efecto invernadero, vayan desapareciendo en favor de estas energías renovables. Y dentro de ese mix de energías renovables está el hidrógeno verde. ¿Cuál es la proporcionalidad? Pues no te la puedo decir, pero tengo muy claro que a medida que van pasando el tiempo, el hidrógeno verde irá llegando a su cuota de mercado razonable para estar en ese mix. Vale, vamos lentos, como tú bien Muy dices, lentos, sí. pero yo sí que he observado que gracias a la tecnología, a la innovación, cada día hay avances, hay Sí, avances. sin duda. Se está Mm, invirtiendo mucho en I+D. Esto quiere decir que aunque vamos lentos, poco a poco el hidrógeno va a ir alcanzando, digamos, proyectos de mayor envergadura, más eficientes, de mayor alcance. Es decir, también es una cuestión de paciencia y de seguir pues eso, todos los días trabajando, que me consta que hay mucho talento, en nuestro país, profesionales, centros tecnológicos, empresas, que lo están dando todo para que el hidrógeno despegue. Bueno, piensa que, como te he dicho antes, cuando existe un cambio de ciclo energético, por un lado hay mucho ansia, tanto de los tecnólogos como generalmente en la industria o la administración pública, por avanzar en ese sentido, que tiene un objetivo claro, pero por otro lado, la realidad es que todo esto requiere inversiones millonarias y esfuerzos millonarios también. Por tanto, hay
una parte de resistencia para que exista un equilibrio entre lo que se avanza y se ejecuta y tiene un retorno, y a veces los errores que, obviamente, como todo proceso que es absolutamente nuevo, se cometen, ¿no? Esto es lo que hace que los plazos, sean mucho más largos de lo que estaba previsto. Pero yo tengo muy claro que al menos en Europa, aunque yo creo que es mucho más amplio que Europa, la apuesta es tan determinante y Europa ha puesto tantos fondos europeos a disposición del hidrógeno verde, tanta investigación, que no es elegible, no hay marcha atrás. Quizá no se produzca dentro de los plazos que estaban previstos en la hoja de ruta del hidrógeno, tanto la española como la europea, para que en el 2030 el 50% de las emisiones de efecto invernadero hayan desaparecido. Quizá no se produzca en esa fecha, pero simple y llanamente lo que ocurre es que se alargan los plazos. Yo tengo muy claro que se va a producir todo lo que está previsto en las hojas de ruta. Desde luego que la descarbonización bien vale la pena, la Sin espera duda. y el esfuerzo. Vamos a hablar ahora, Maite, de una asociación que tú conoces muy bien, de la que has sido gerente durante bastante tiempo, que es la Ujú. Asociación Gallega del Hidrógeno. ¿Cuál es la misión principal en el impulso del hidrógeno renovable en Galicia de esta asociación? Bueno, efectivamente, como tú bien dices, he sido gerente durante bastante tiempo, lo cual ha sido un auténtico placer para mí. Tengo que decir que la GH2, como cualquier clúster que está dedicado a la energía, en primer lugar es una entidad sin ánimo de lucro que lo que hace es agrupar a los principales actores de la cadena de valor del hidrógeno renovable, ¿vale? Entre ellos, pues grandes empresas energéticas o industriales, que son aquellas que suelen impulsar este tipo de procesos, digamos, porque tienen un pulmón económico y tecnológico que les permite poner encima de la mesa proyectos muy interesantes, pero no solo ellas. En la asociación también había pymes, centros tecnológicos, universidades, organismos de la administración, en fin, pues tal como te digo, está representada toda la cadena de valor que es importante para el hidrógeno verde. Su misión principal, pues insisto, como la de cualquier clúster, es impulsar el desarrollo de una economía muy asociada al hidrógeno verde en Galicia y actuar sobre todo como una plataforma de coordinación, de promoción, de representación de todos sus miembros ante las administraciones públicas y otros stakeholders. El objetivo principal de la GH2 es acelerar la transición energética de la comunidad y fomentar sobre todo los proyectos, que es lo que hace, lo que permite esta aceleración, promoviendo una inversión propia o atrayendo la inversión y creando un ecosistema que es innovador y que debe de ser competitivo en torno a esta tecnología. Pues Maite, aquí en el podcast de Gas Renovable valoramos muchísimo el trabajo de todo tipo de asociación sectorial y de los clústeres. Los tenemos muy presentes y precisamente hace unos días se celebró el Día Mundial del Clúster. Así Sí. que vamos a aprovechar para darle la enhorabuena a todos los clústeres de nuestro país, especialmente a los de energía y energías renovables, pero bueno, a todos por la magnífica labor que realizan. Vamos a adentrarnos un poquito más en materia, Maite. Se han identificado más de 30 proyectos de hidrógeno verde, ¿vale? En distintas fases de Ujú. desarrollo en Galicia. ¿Qué tipos de proyectos son y qué impacto podrían llegar a tener en la comunidad autonómica de Galicia? Bueno, mira, a lo largo de los últimos años, realmente el inventario de proyectos en Galicia ha identificado una gran dinámica y una gran participación de la empresa privada. Entonces, efectivamente, están inventariados más de 30 proyectos de hidrógeno verde que están en distintas fases de desarrollo. Vale. En su momento, nosotros clasificamos los proyectos en diferentes categorías. Por un lado, considerábamos muy importantes los proyectos de producción a gran escala, que son, bueno, pues las grandes plantas de electrólisis que están vinculadas o bien a parques eólicos o a fotovoltaicos y que están destinadas a generar electricidad para suministrar a la industria. En este inventario también había proyectos de consumo industrial o de autoconsumos, que son proyectos que están enfocados a la descarbonización de proyectos, de procesos que son intensivos en energía. Pues, por ejemplo, sustituir el gas natural por hidrógeno gris en refinerías, en el sector químico, en la fabricación de fertilizantes. ¿Por qué estos tres sectores? Porque son sectores que ya utilizan el hidrógeno gris desde hace muchísimos años. Por tanto, necesitan este producto a dos niveles, como materia prima y como energía. Luego, el inventario dispone también de proyectos de movilidad que
También se desarrollan en 2 niveles, pues desarrollos de pequeñas o grandes infraestructuras de repostaje, lo que llamamos hidrogeneras o hidrolineras, ¿vale? Y proyectos que eran pilotos de uso del hidrógeno en flotas de transporte pesado, transporte marítimo y logística. Y luego, como no puede ser de otra manera, la categoría de investigación e innovación, I+D+I, que son proyectos que están centrados en la mejora de los electrolizadores, de las celdas de combustible, de los sistemas de almacenamiento, etcétera. Básicamente, luego puede haber subcategorías, pero esto son las 4 grandes categorías de los proyectos gallegos. Estos proyectos tienen un impacto en la comunidad. Si no lo tienen de forma inminente, lo tendrán, y este impacto es muy importante. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacer una descarbonización profunda, es decir, reducir muy significativamente las emisiones de CO2, tanto en la industria pesada como en el transporte, es decir, a aquellos sitios que no son fáciles de electrificar. Entonces, este hidrógeno lo que te permite es sustituir el combustible fósil que utilice en cada una de estas industrias, sobre todo aquellas que tienen procesos industriales de alta temperatura, como puede ser el refino o la química, y reemplazar este hidrógeno gris actual por el hidrógeno verde. Entonces, esto es vital para que las grandes empresas gallegas puedan cumplir en el futuro con los objetivos de emisiones. Por otro lado, el hecho de que existan proyectos y que los proyectos progresivamente se vayan ejecutando también supone una atracción de proyectos estratégicos industriales, ¿no? La disponibilidad futura de este hidrógeno verde, que además en el caso de Galicia debería ser muy competitivo, pues lo que hace es atraer inversiones para la construcción de plantas del tipo que sea, pues te diría de plantas de electrólisis, si existiera una demanda muy grande en Galicia de tal equipamiento, pero en realidad estamos hablando de la atracción de proyectos industriales en términos generales. ¿Y esto a qué ayuda? Pues ayuda a consolidar un nuevo tejido industrial en la comunidad, que va muy acompañado, pues, de otro concepto que es la reindustrialización verde, que es la creación de una cadena de valor local desde la fabricación de todos los equipamientos que el sector del hidrógeno verde necesita hasta el montaje y ejecución de los proyectos. Y luego, para mí, te diría que lo más importante es lo que se llama soberanía energética, que es la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, que siempre son importados, aprovechando los recursos propios. Esto lo hemos vivido muy claramente en Europa porque en estos momentos, tras la guerra de Ucrania y la dependencia de algunos países del gas ruso, pues se ha evidenciado que existe una enorme vulnerabilidad de Europa y de algunos países en especial en lo referente a su autonomía energética. Por ello, esta soberanía se convierte en una prioridad, ¿vale? ¿Qué ocurre en Galicia? Que regiones como Galicia, que tienen un gran potencial eólico e hidráulico, son claves para poder llegar a esta soberanía, porque se pueden se producen gran cantidad de energía, incluso generar gran cantidad de excedente de esta energía limpia que se puede exportar, ¿vale? Entonces, un poco por cerrar este capítulo, aunque la ola de anuncios de proyectos de hidrógeno ha tenido una respuesta muy masiva en los últimos años, la realidad es que muchos de ellos están experimentando estos retrasos significativos de los que hablábamos antes, o en algunos casos incluso han sido cancelados o suspendidos antes de su ejecución, por los obstáculos que probablemente luego vamos a tratar. Pero es verdad que lo único que modifica todo esto es los plazos en los que está previstos alcanzar este nivel de desarrollo y de soberanía que teníamos en las hojas de ruta. Pero esto va a llegar. ¿M? Pues Maite, escuchándote, da la sensación, se percibe como que Galicia tiene como un imán, ¿no? Como hace que encaje de forma muy natural, casi de forma obligada, el hidrógeno, por todo lo que has comentado. Posee unas Mm, características, ¿vale? Intrínsecas que hace muy propicio el desarrollo del hidrógeno en esta mm. comunidad. Bueno, yo te diría que efectivamente Galicia sí que tiene un encaje natural y que es único, porque se dan una serie de circunstancias que se dan en muy pocos sitios y esas circunstancias se dan en una forma de combinación estratégica de factores, ¿no? Entonces, pues ocurre, como te he dicho antes, el recurso energético. Es una de las regiones que tiene mayores recursos eólicos y un potencial
futuro en eólica marina que podría ser muy significativo. Entonces, Galicia en este momento dispone de alrededor de 183 parques que están instalados, con una potencia que llega casi a los 4.000 megavatios. Aparte de estos 183 parques, disponemos aproximadamente de unos 70, 80 más que, contando con autorización, están suspendidos cautelarmente, pero que probablemente tendrán una solución a lo largo del tiempo. Entonces, ¿esto qué garantiza? Garantiza la disponibilidad de electricidad renovable competitiva, que es uno de los factores clave para la producción de hidrógeno verde. Por otro lado, importantísimo también, los recursos hídricos. O sea, mm, Galicia se caracteriza por su alta pluviometría y por la abundancia de recursos hídricos superficiales y subterráneos. Entonces, teniendo en cuenta que el agua es la materia prima para fabricar el hidrógeno y que en Galicia esto no es un factor limitante, pues realmente estamos en una situación inmejorable, considerando que otras comunidades autónomas que tienen también muchos proyectos sí que tienen el agua como factor limitante. Me parece, Añado a esto, perdona, perdón, que pensaba que habías acabado. Sí, sí, que me parece muy interesante esto que acabas de compartir, porque estás dejando claro que cada comunidad autónoma tiene unas características claro. y cada una debería aprovechar lo que tiene. En vuestro caso, sería de bobos no aprovechar, todo ese potencial que tenéis ahí para desarrollar el hidrógeno. Y otras comunidades que lo tienen, como dices, más complicado, pues, por el agua o por otras limitaciones, pues, se lo deberían de plantear. Bueno, otra de las limitaciones es lo que iba a comentar ahora, que es, pues digamos que estamos en una situación geográfica que yo llamaría estratégica. Pues tenemos una ubicación y una cantidad de puertos que son estratégicos, como el de Ferrol, el de Coruña, el de Vigo, que posicionan a la comunidad en una situación ideal para la exportación y el desarrollo de corredores marítimos verdes, incluso para el bunkering de portadores de hidrógeno verde, como pueden ser, o sea, combustibles alternativos, como pueden ser el amoníaco o el metanol verde. Y luego, por último, te diría que tenemos un tejido industrial importante, desarrollado y sobre todo consumidor. Galicia cuenta con este tejido industrial que es intensivo, que requiere grandes volúmenes de energía, porque tenemos una refinería petroquímica, aluminio, naval, etcétera, que crea una demanda, pues, ¿cómo podría decirte? Una demanda que podríamos llamar cautiva inmediata y que es muy potente para el hidrógeno como vector de la descarbonización. Por tanto, el hidrógeno verde lo que permite a Galicia no es solo considerar este posible liderazgo futuro en la producción de energías limpias, sino garantizar también pues, su sostenibilidad y la sostenibilidad del tejido industrial y, por tanto, transformar la comunidad de una manera muy eficiente. El éxito, de todas maneras, de este tipo de estrategias, Yolanda, siempre depende de la colaboración coordinada entre las administraciones públicas y la industria privada para llevar a buen término el desarrollo tanto en tiempo como en forma. Sin duda alguna, Maite, la clave de todo, progreso y éxito en estos momentos es la colaboración, público-privada, bueno, y también con centros tecnológicos, ¿vale? La Por parte, supuesto. digamos, sí, Mm, de innovación y más. Hablemos de empleo, Maite, ahora. ¿Qué oportunidades económicas abre este gas renovable, ¿vale? El hidrógeno Bueno, verde, para Galicia, de aquí a cuando tú me digas, 2030, 2035? bueno, esta para mí es una ventana maravillosa e indiscutible. Primero, bueno, lo primero que hay que decir es que todo este aspecto, todos los aspectos que tienen que ver con el hidrógeno verde suponen una inversión muy importante, que en este momento se encuentra en fase de movilización y de licitación de proyectos, pero con una cifra potencial de tal cantidad de miles de millones de euros a ejecutar que asegura un impacto económico muy significativo, ¿vale? Entonces, de ahí se deriva la creación de empleo cualificado y que, obviamente, se espera, se estima la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, tanto altamente cualificados como a lo largo de toda la cadena de valor. Estamos hablando de ingeniería, de construcción, de operación, de mantenimiento de plantas, de I+D, de aspectos legales, de aspectos económicos. Es decir, se espera, estos son datos teóricos, es verdad, pero que en esta década el sector pueda generar hasta más o menos el 2040 en torno de 180.000 puestos de trabajo en España, que es una cantidad nada despreciable. También es verdad que la creación de empleo no es lineal y que se divide en fases, ¿no? Desde la fase de construcción, que evidentemente es la más intensiva en mano de obra,
pero en la fase de operación ya se crean puestos de trabajo que son mucho más estables y de alto valor. Y luego, además, existirá una especialización industrial, es la oportunidad para que las pymes gallegas pues se especialicen en componentes, en packaging, en transporte, en servicios de soporte, etcétera. ¿Vale? Entonces, realmente esto da una oportunidad muy, muy amplia. Pues volvamos al tema de la colaboración, Maite. Vamos a volver un pasito hacia atrás. ¿Cómo trabaja la Agencia Gallega del Hidrógeno esta colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidades, administraciones? ¿Cómo coordina a todos estos actores? Bueno, la GH2 en realidad, insisto, como cualquier clúster que se dedica a la energía o a otra actividad cualquiera, lo que actúa es como una especie de eje central que lo que hace es coordinar la diversidad de actores que están en el ecosistema, ¿vale? En el caso de la GH2, pues nosotros actuábamos como una especie de mesa de coordinación, facilitando pues una serie de encuentros periódicos entre empresas, entre las grandes tractoras y las pymes, para identificar pues, posibles sinergias, necesidades, cuellos de botella, en fin, colaboración entre ellas. Y quizá esto es lo más importante que debe de hacer un clúster, ¿eh? Luego existe una conexión muy estrecha entre la universidad y la empresa. Lo que hacemos es promover la colaboración entre las universidades, los centros tecnológicos con la industria, asegurando, por un lado, que se produce investigación, por otro lado, que esta investigación esté alineada con las necesidades del mercado. En el caso de la GH2, se ha trabajado muy intensamente en el diseño y puesta en marcha de formaciones específicas que estén relacionadas con el hidrógeno verde, tanto a nivel universitario como la FP, de lo que no nos debemos de olvidar porque las personas que han estudiado formación profesional son muy, muy importantes en el desarrollo del hidrógeno verde. Y entonces, todo esto, todos estos programas que hemos trabajado en colaboración con estas universidades o con estos centros tecnológicos, lo que va a permitir es la incorporación de especialistas en en el momento en que los proyectos entren en funcionamiento. Y luego, obviamente, como no puede ser de otra manera, una asociación de este calibre lo que hace es favorecer el diálogo con la administración. El clúster siempre es un interlocutor principal entre las administraciones autonómicas o el gobierno central y lo que hace es canalizar propuestas, tomar información, feedback y promover sobre todo un marco, pues no solo, bueno, regulatorio por supuesto, y en este caso el marco regulatorio con el hidrógeno verde es muy importante, pero no solo regulatorio, sino de buenas prácticas, etcétera. Por tanto, es un nexo de unión entre todos los componentes, entre todo el ecosistema que forma parte de, del hidrógeno verde y que desde luego es vital para que funcione. Pues Maite, me encanta que hayas citado a la FP porque soy una firme defensora de la formación profesional, sobre todo de la dual. Me encantaría preguntarte un poquito más sobre este tema. ¿De qué forma la habéis potenciado en Galicia? ¿Ya hay centros de formación profesional donde se puede estudiar sobre hidrógeno y gases Bueno, renovables? vamos a ver, nosotros hicimos un trabajo muy estrecho en la época que yo estaba, y estoy seguro que ahora mismo le estarán dando continuidad. Hicimos un trabajo muy estrecho con la Xunta de Galicia, con la Dirección General de Formación Profesional, para diseñar dos tipos de programas. Un programa específico de hidrógeno verde y módulos complementarios a programas que ya existían, por ejemplo, programas que tenían que ver con la energía o programas que tenían que ver con el agua. Vale. Es cierto que hemos trabajado muy intensamente en esta FP Dual que tú mencionas y que en este momento tiene una limitación, que es que todavía en Galicia no hay ningún proyecto ejecutado y la FP Dual requiere que los alumnos pasen un tiempo dentro de las empresas trabajando en el ámbito de la FP que han elegido. ¿Vale? Por tanto, ahora mismo estamos en la fase de diseño de estos programas, estábamos en la fase de diseño de estos programas, que yo espero o me gustaría pensar que ya se ejecutarán de forma directa en el próximo curso escolar, de tal manera que en el siguiente ya los alumnos puedan estar incorporados a los proyectos que estén ejecutados en Galicia. Pues mi más sincera enhorabuena y deseo mucho éxito a esta iniciativa y de verdad que empiece a impulsar la formación en la formación profesional, ¿vale? Ujú. Sobre gases renovables e hidrógeno, de verdad. Es que soy una firme defensora, siempre que puedo, la visibilizo, la apoyo. Yo cuando tengo algún joven cerca siempre le he recomendado, cuando he tenido oportunidad
de que estudie formación profesional y bueno, que me alegro muchísimo de que también en los gases renovables, se esté ya, digamos, impulsando. Maite, vamos a hablar ahora de barreras y de limitaciones, porque es un tema muy importante. ¿Cuáles son, según tu opinión, estas barreras que existen en relación al hidrógeno renovable, que están impidiendo que avance con mayor rapidez en España? Y según tú, ¿cómo podrían superarse? Bueno, el número de barreras no es inmenso, lo que pasa es que las barreras tienen tal calado que están suponiendo una dificultad nada despreciable a la hora del desarrollo de los proyectos, y a la hora del despliegue en general del hidrógeno verde, tanto en España como a nivel global. La primera, sin duda, es la barrera del coste. El coste de producción del hidrógeno verde sigue siendo considerablemente superior al del hidrógeno gris, al que actualmente se utiliza. Para que tengáis una referencia, el hidrógeno gris que se obtiene a partir del reformado de metano con vapor, pues cuesta entre 1 y 2 euros por kilogramo, como referencia. La base de este precio es el precio del gas natural, frente al hidrógeno verde, cuyo coste oscila en este momento, y en el mejor de los casos, entre los 5 u 8 euros por kilogramo. Y la base de su precio es el precio de la electricidad renovable, que representa más o menos entre el 60 y el 80% del coste total de producción, y el coste total de capital, es decir, el coste de la inversión en el electrolizador y los equipos. Obviamente estos rangos pueden variar mucho según las fluctuaciones de los precios tanto del gas natural como de la electricidad, pero esta es la realidad. ¿Qué solución tiene esto? Bueno, pues fácil no es, pero básicamente la solución, desde mi punto de vista, está basada, pues por un lado, en escalar la producción de electrolizadores, reduciendo financieramente el coste de los proyectos, el coste de capital en los proyectos, es decir, economía de escala, ¿vale? Reducir el precio de la electricidad renovable en la medida que esto sea posible, pero sobre todo, Yolanda, sobre todo, los mecanismos de apoyo público, subvenciones, incentivos fiscales, mecanismos de este tipo, que son los que juegan un papel fundamental y decisivo en todos los grandes cambios de ciclos energéticos de la historia, porque su función principal va a ser siempre desbloquear la inversión inicial y reducir el riesgo del privado, ese riesgo que deja frenado al inversor privado porque no sabe qué va a ocurrir, ¿vale? Evidentemente, como te he dicho antes, Europa ha hecho una apuesta muy, muy, muy intensiva. Claro ejemplo de ello son los fondos Next Generation, en los proyectos IPCI, de los cuales muchos de nuestros proyectos gallegos, muchos de nuestros proyectos españoles han sido beneficiarios. Entonces, como solución, pues este aspecto, además de las otras que te he dicho, desde luego es determinante. Y luego, por otro lado, es favorecer desde también las administraciones públicas los mecanismos de mercado. Es decir, que los contratos de compra puedan producirse a largo plazo, puedan ser sólidos. Hablamos de los contratos por diferencia de carbono, pues los IPCIs estos famosos, ¿no? Los mecanismos de CO2 por diferencia, para que realmente se pueda cerrar esta brecha inicial de diferencia de coste. Esto es muy importante, pero no menos importante es la barrera regulatoria y burocrática. Esto, en mi opinión, es uno de los mayores desafíos que hay en este momento para el despliegue rápido y sobre todo a gran escala del hidrógeno. Y estas barreras no se dan solo en Galicia, están teniendo los mismos problemas en otras comunidades en España, incluso en Europa. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Existe una incertidumbre normativa. Pues, por ejemplo, porque todavía existen dudas de cómo se debe certificar de una manera efectiva el carácter verde del hidrógeno. Es lo que ahora mismo estamos en plena pelea sobre las reglas de adicionalidad. Es decir, ¿cómo vas a garantizar que la electricidad que tú utilizas en el electrolizador para fabricar el hidrógeno verde es verdaderamente renovable y adicional a la que ya existe? ¿Esto qué quiere decir? Que no se desvía energía de la red para esto. ¿Mm? Por otro lado, como barrera importante, la lentitud administrativa en términos generales, o sea, la larga duración de la adjudicación de los permisos. ¿Por qué? Porque los promotores de proyectos se enfrentan a procesos de tramitación, tanto administrativa como ambiental, que pueden durar años. Esto incluye, pues, desde la obtención de los permisos de las plantas de generación de renovable asociadas, en el caso de Galicia, sobre todo
la eólica, y ya conocemos en Galicia el problema que estamos teniendo con este tipo de plantas, eh, y del propio electrolizador. Luego, algo que, bueno, ha sido un problema que hemos arrastrado durante tiempo, aunque es verdad que hay muchas comunidades autónomas, incluida Galicia, que están tratando de solventar lo que son las múltiples ventanillas de administración. Que las tramitaciones de un proyecto de hidrógeno verde implica la coordinación de múltiples niveles administrativos, es decir, local, autonómico, estatal, etcétera. Esto genera duplicidad, genera fricción, genera retrasos, en realidad, genera problemas. ¿Vale? Y luego, en España y especialmente a Galicia, el problema de conexión a la red. Los procedimientos para conseguir los puntos de conexión a la red eléctrica son muy lentos y generan cuellos de botella muy importantes. Y además son un factor absolutamente limitante para la obtención de tanto de subvenciones como de permisos. Entonces, esto es muy complicado. ¿Cómo puedes arreglar esto? Pues simplificándolo administrativamente, desarrollando un marco normativo urgente o unificando esto que decía antes, la creación de la ventanilla única. Pero es verdad que no nos engañemos, que todo el tema del desarrollo de red eléctrica para estos proyectos o para otros proyectos es un tema larguísimo y complicadísimo. ¿M? Y luego, por último, pero bueno, yo creo que no es el problema más acuciante, al menos en el tiempo, las infraestructuras de transporte y de distribución. En este momento no existe una red de hidroductos a las tuberías dedicadas, ni de estaciones de repostaje a gran escala, pero es verdad que ya sí que existe una estrategia de desarrollo de la red troncal española del hidrógeno, el famoso H2MED, y y luego que el impulso de los valles de hidrógeno son modos de producción y de consumo local que permitirán también favorecer la construcción de esta red de distribución de hidrolineras o de hidrogeneras. Maite, Como ves, pocos sí, no son muchísimos, pero son 3 o 4 aspectos de mucho calado todos ellos. no mucho trabajo hay por hacer. Ahora entiendo la importancia de la labor que realizan los clústeres y las Mm. asociaciones sectoriales. Hay muchísimo trabajo por hacer, ¿eh? No serán muchos, ¿vale? Esos retos, pero ahí hay mucho trabajo por hacer. Pues vamos a cambiar de tercio, Maite. Vamos a hablar ahora de movilidad sostenible. A ver si, venga, movilidad, vamos a mover un poquito esta carga pesada que ha quedado en el aire. ¿Qué papel puede desempeñar el hidrógeno en el transporte pesado, marítimo o incluso en flotas urbanas? ¿En Galicia o en todo nuestro país? Fuera de Galicia, sí. Exactamente. Bueno, vamos a ver. En la hoja de ruta de desarrollo del entorno del hidrógeno hay 3 aspectos, 3 derivadas o 3 verticales claves en donde el hidrógeno tiene que desarrollarse. Evidentemente, uno es la industria y luego los otros 2 son la movilidad y la sociedad. Eh, el objetivo de todo esto es que el hidrógeno sea un factor clave en la descarbonización de cada uno de estos sectores. Y la movilidad, quizá no tanto en España, pero ocurre en otros países, por ejemplo, es muy típico de Latinoamérica, es el causante de los gases de efecto invernadero en una proporción brutal con respecto a a las otras dos derivadas, ¿vale? Entonces, por tanto, no puede ser de otra manera que el desarrollo del hidrógeno verde sea un objetivo clarísimo asociado a la movilidad. ¿Por qué? Porque permitirá actuar sobre el transporte pesado y logístico. Es decir, el hidrógeno verde es un combustible ideal para camiones de larga distancia, para flotas logísticas, flotas que necesitan una gran autonomía y un repostaje rápido. Y que está prevista en esa hoja de rutas el desarrollo de corredores de hidrogeneras a lo largo de las principales vías. Ya existen algunos ejemplos piloto, tanto en nuestro país y especialmente en Europa, como puede ser, pues mira, por ejemplo, DHL Express ha integrado en su flota ya un camión de hidrógeno para largo recorrido por Europa. ¿Cuál es el principal problema que estamos teniendo internamente, tanto en España como en Galicia? Este desarrollo de la red de hidrogeneras que está siendo muy precario. Muy precario por 2 motivos. Por un lado, las marcas de los vehículos no pesados, digamos, pues todavía están en una situación con respecto de la puesta en el mercado de vehículos de hidrógeno, que es casi inexistente, creo que existen solo 2 marcas, eh,
que tienen vehículos de hidrógeno. Y luego en el caso de los fabricantes de camiones, pues les pasa un poco lo mismo. Están en un momento casi de prueba piloto con determinados modelos, que ni siquiera pueden sacar a funcionar porque no existen esta red de hidrogeneras, ¿vale? Como te decía antes, es una cuestión de plazo. Por otro lado, está la movilidad marítima, el bunkering, ¿vale? Que es crucial para descarbonizar en el futuro, pues las flotas, pues o bien la pesquera o bien la de carga, etcétera, y que operan en los puertos gallegos, por supuesto, y como en otros tanto. ¿Qué es lo que van a utilizar estas flotas? No van a utilizar el hidrógeno como combustible, sino van a utilizar derivados como puede ser el amoníaco verde o el metanol. Galicia, desde luego, ha trabajado muy intensamente a través de sus puertos, tanto el de Coruña como el de Ferrol como el de Vigo, en la conversión de su territorio en hubs de suministro para estos e-fuels, tanto metanol como amoníaco. Estos proyectos en este momento siguen en vigor y estarán terminados de desarrollar, bueno, pues cuando corresponda a sus posibilidades económicas, técnicas, eh, y que realmente le permitan operar dentro de este ámbito. Y luego están las flotas urbanas, que es el uso del hidrógeno verde o sus derivados, pues en autobuses o flotas de recogidas pues de personas, de residuos, bueno, en grandes ciudades, donde el repostaje pueda estar centralizado y facilite esta operativa. Este tipo de flotas ya operan en ciudades de Europa y en ciudades de España, pues por ejemplo Zaragoza, que ya cuenta con la primera línea municipal de autobuses de hidrógeno, ¿vale? Pero Londres, París cuentan con importantes flotas de taxi, Berlín también. En este caso, el factor limitante no es el vehículo, es la infraestructura de repostaje, como te decía. Y entonces, lo que nos va a llevar a que esto tenga un verdadero desarrollo es que esta infraestructura de repostaje deje de ser simbólica para ser un proyecto real. Y evidentemente en ello están. ¿Mm? Maite, Mm. no olvidemos que nuestra audiencia es la población en general y tenemos que ponerle la cosa fácil. Explícales por qué no se puede utilizar hidrógeno en el transporte marítimo y se tiene que convertir a metanol y amoníaco, de forma sencilla. Bueno, vamos a ver. El hidrógeno es un elemento que está a nuestro alrededor en todos los sitios. Forma parte del aire, forma parte del agua, pero no está solo. Eso significa que hay que extraerlo, como decíamos al principio, ¿m? Mediante la electrólisis. Vale. Luego ocurren varias cosas. No es fácil de utilizar y tiene un peso específico que es muy pequeño. Por tanto, es difícil de almacenar. Cuando estamos hablando de llevarlo a la movilidad, lo que tenemos que buscar es portadores que hagan más sencillo su uso. Y esos portadores son sustancias que incorporan dentro del hidrógeno y que les permite generar esta energía que necesita el transporte. Y esto es lo que hacemos cuando incorporamos el hidrógeno, tanto en el metanol como en el amoníaco. Transformamos un gas en un líquido que es mucho más sencillo de utilizar. Vale, ahora ya ¿Sí? queda más ¿Quedó claro. claro? Sí, claro, es que claro, tienen que entender los conceptos básicos porque dirán, ¿y por qué no se puede utilizar hidrógeno en un barco? Poder Claro, se puede, pero requiere una inversión más grande y hay muchas más dificultades técnicas. Por claro, tanto, lo que hay que transformarlo es en una sustancia que sea más manejable, más útil y más fácil, que es un claro, líquido. claro. Y transporte aéreo, ¿por qué no hemos hablado de hidrógeno en el transporte aéreo? Es para que Bueno, a la población le quede un poquito claro las líneas básicas. bueno, cuando hablaba de transporte pesado, podemos incluir perfectamente el transporte aéreo porque le pasa lo mismo y está exactamente siguiendo la misma dinámica que el transporte marítimo. Con respecto a la fabricación de e-fuels, se llaman e-fuels estos, estos combustibles que son pues tipo el metanol o tipo el amoníaco, que son líquidos. Entonces, sí existen ya aviones piloto que están utilizando estos e-fuels. Y se Forman está parte de lo que yo llamo sí, transporte pesado. sí, y se están desarrollando motores, que Sí. para que sea más fácil, ¿verdad?, utilizar este Efectivamente. combustible. Ujú. Te das cuenta que en este aspecto el I+D+I es un factor importantísimo en lo que afecta al desarrollo tecnológico y en lo que afecta al coste también, ¿eh? Claro, crucial. Es lo que comentábamos al principio, sin innovación, sin tecnología, y que me consta que se están haciendo grandes avances cada día, porque estoy al tanto,
por lo menos de forma superficial, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, me consta que cada día, gracias a la tecnología, a lo que se está desarrollando, esto lo vamos a ver cada vez más Más cercano, accesible, claro. eso es, y más posible. Y vamos a ver grandes avances poco a poco. Pues cada vez más vehículos, cada vez más barcos, incluso más aviones adaptados para poder utilizar gases renovables. En este caso, pues los derivados del hidrógeno. Vale, pues mira, Maite, ahora quiero que hablemos de cómo en la Asociación Gallega del Hidrógeno ha sido impulsora de la Alianza de Valles del Hidrógeno a nivel estatal. ¿Qué supone este paso y cómo puede reforzar el papel de Galicia? Bueno, desde mi punto de vista es un paso estratégico, de muchísima importancia para todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, por muchos y variados motivos. Pero bueno, para mí los principales es la creación de una cadena de valor unificada, que esto lo que hace, o sea, lo que te permite es coordinar los esfuerzos entre diferentes iniciativas renovables y regionales para impulsar una cadena de valor industrial que sea a escala nacional. Y esto lo que te permite es superar la fragmentación. Eh, la alianza de vallas de hidrógeno minimiza los intereses locales y geográficos en pos como objetivo de un interés país, que es muy importante en este momento. Además, esto de ello deriva lo que es un reconocimiento nacional, ¿no? Que valida a nuestro país en cuanto a todo el desarrollo, todo el esfuerzo y toda la inversión que está haciendo y lo transforma en un hub de hidrógeno de primer nivel. Luego hay una cosa que es muy, muy importante, porque al final los intereses entre comunidades autónomas no son diferentes, son muy parecidos. Entonces, por tanto, el tener una alianza de valles genera una interlocución y un peso político único. La alianza actúa como un frente común ante la Administración central y ante las instituciones europeas. Entonces, esto otorga un mayor peso a las demandas del sector en términos generales, tanto en términos de regulación como de financiación, como de simplificación administrativa, como todo lo que tú quieras añadir a esa lista. ¿Vale? Por otro lado, también, pues yo te diría que optimiza la distribución, facilita la identificación de sinergias para la producción, para el almacenamiento, para el propio consumo de hidrógeno y permite una distribución que pueda ser más eficiente o la creación de corredores de hidrógeno eh, futuros que desde las comunidades autónomas entiendan que son necesarios e importantes. Y luego ya, siendo más optimista, pues participan en la aceleración de proyectos. La colaboración entre valles ayuda pues a identificar consumidores de hidrógenos, tanto de industria como de transporte, ayuda a acelerar la ejecución de los proyectos, ayuda a abordar los cuellos de botella. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta unión te da acceso al conocimiento en general de todo el ámbito del hidrógeno y al conocimiento en particular de los proyectos. ¿Y esto qué permite? Pues permite conocer el know-how, conocer las buenas prácticas, coordinar los esfuerzos con otros valles de hidrógenos de otras comunidades. Y esto, desde luego, es muy útil. Y por último, pues lo que hace también es reforzar el papel de cada una de las comunidades autónomas que están integradas en ella, fortaleciendo la capacidad de la comunidad pues para optar a fondos, a proyectos, a colaboraciones, a las redes de transporte. Por tanto, los clústeres hacen un papel importantísimo, pero la alianza de clústeres hacen un papel todavía más importante porque une la fuerza de cada uno de ellos y los recursos y el conocimiento. Maite, aquí aplica lo de si quieres llegar rápido, viaja solo, si quieres llegar lejos, viaja Claro, acompañado. Juntos sois más fuertes y sin juntos, duda. pues bueno, vais a llegar mucho más lejos y más rápido. Vamos a cambiar un poco el significado del proverbio africano y más rápido también. Bueno, Maite, estamos ya llegando al final de la entrevista y te voy a hacer la pregunta con la que cierro con todos mis invitados e invitadas cada episodio. Ujú. ¿Qué te gustaría que entendiera la ciudadanía sobre el hidrógeno verde? Es decir, ¿qué mensaje resumiría por qué vale la pena apostar por esta tecnología? Pues me gusta mucho la pregunta porque yo siempre he abogado mucho que con respecto al hidrógeno verde hay que tener claramente un desarrollo industrial, hay que tener claramente un desarrollo tecnológico, pero la realidad es que el receptor de los beneficios o de los perjuicios del hidrógeno verde es la sociedad. Por tanto, es muy importante
que la sociedad conozca el qué, el por qué, el cuándo, el cómo, para que no pase o de alguna manera se minimice el riesgo de que está ocurriendo en los últimos tiempos con la mayoría de los proyectos industriales, que es un rechazo social clarísimo, ¿vale? Por tanto, ¿qué te diría yo con respecto al hidrógeno? Pues te diría que el hidrógeno es la pieza que falta por completar la transición energética y por asegurar nuestro futuro industrial. Que el hidrógeno verde no solo es otro combustible, que es una herramienta que va a ser indispensable para descarbonizar todos los sectores donde la electricidad de forma directa no llega. Que tenemos que entender el hidrógeno como el pegamento que va a unir las energías renovables, el sol, el viento, que en España tenemos en estas cantidades, con las partes más difíciles de descarbonizar de nuestra economía, de lo que hablamos antes, la industria pesada, el transporte marítimo, la aviación, y que va a permitir cerrar pues todo este ciclo de las emisiones que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo. Es decir, que el objetivo de la existencia del hidrógeno verde es lograr esta neutralidad climática que está prevista en la documentación, que está prevista en las hojas de ruta, eh, pues dentro de los plazos más óptimos posibles. ¿Vale? Por tanto, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de una oportunidad económica de futuro para nuestro país, para nuestra comunidad. ¿Vale? Es una forma pues, de almacenar esa energía que nosotros tenemos, el sol y el viento, que son una de las principales riquezas de nuestro país, eh, produciéndola, exportándola y beneficiándonos económicamente de ella, ¿eh? Apostar por el hidrógeno verde es apostar por un futuro donde la economía funcione, en primer lugar, como una energía limpia, que es lo que se está buscando en todos los sitios, que además protege el clima y que fortalece de una manera muy importante nuestra autonomía energética, es decir, nos da esa posibilidad de elegir como país qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuándo lo vamos a hacer. Pues Es decir, Maite, nos hace menos dependientes no solo de los combustibles fósiles, sino de otros países que son los que los importan. pues ha sido un gran mensaje final. Con él despedimos y ponemos fin al episodio, a la entrevista de hoy, que creo que es la número 37 ya. Maite, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Te damos las gracias por acercarnos de forma clara y sencilla al universo del hidrógeno renovable como vector energético. Sí. Un saludo y hasta pronto. Pues muchas gracias, Yolanda. Ha sido también un placer para mí. Ha sido un placer tener la oportunidad de poder trasladar la forma en la que yo veo eh, este sector y bueno, hasta siempre. Gracias. Sí, pues muchas gracias de nuevo, porque el hidrógeno verde sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de la población y es importante visibilizar que ya está generando proyectos, innovación, empleo y nuevas oportunidades para la economía, tanto local como nacional. Gracias a ti también que nos has escuchado, gracias por tu interés. Nos vemos en la próxima entrevista, donde seguiremos acercando la transición energética y los gases renovables a todo aquel que quiera escucharnos. Os recuerdo que podéis suscribiros a nuestro canal de Spotify, YouTube o a nuestra newsletter para apoyar nuestro trabajo. Un saludo y que tengáis un feliz día.